Pues nada, que acabo de llegar de un congreso que me han invitado, súper guay, y digo, pues nada, pues me voy a poner aquí a hablar, hacer un live sobre las cosas que he aprendido. Y así pues os contesto alguna dudilla que tengáis, que yo no sé por qué yo me veo tan fea, pero bueno, estáis notificando a mis seguidores que me escuchen, pues mira qué bien, porque a estas horas intempestivas, a las 12:30 de la noche, cual cenicienta ya pasada de hora, digo, pues voy a decirle, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo os presenta el fin de semana? Bueno, pues lo dicho, que nada, que venía de una especie de congreso súper mega chulo, donde he aprendido un montón y donde también he de decir que he dicho, ¿dónde leche están aquí los psicólogos? En ningún lado, en ningún lado. Aquí todo el mundo haciendo cosas diferentes o cosas para la salud y ahí el mundo psicólogo no existe. Bueno, a ver, que si me queréis preguntar algo, pues aprovecho que estoy aquí para contestaros un ratito, mientras que que mi batería no se, no se gaste. Entonces, nada, pues saludaros toda la noche y que me contéis qué queréis que os hable, qué queréis que os cuente. Por cierto, que he pensado que voy a hacer un canal de Twitch también. No sé para qué momento de mi vida, porque no me da la vida. Pero luego he pensado, bueno, primero voy a empezar con el maravilloso mundo de TikTok y de los live, porque si no, una empieza y no calla, porque esta verborrea que Dios me ha dado de TDAH es un no parar y todo esto. A ver, ¿esto alguien me puede explicar? Aparte de toda la gente que os vais uniendo, que os digo, hola, quedan 3 billetes para el gol. ¿Esto alguien me puede decir qué es? Porque yo todo esto es que no lo veo. Así que nada, yo lo que voy haciendo es ver si hay alguna pregunta o no. Creo que se hace exactamente igual que Instagram, con lo cual, si alguien me puede decir un hola así para que yo lo vea, porque eso vea, ¿se ha unido o...? Es que os ponéis de verdad algunos nombres que yo no me entero. Eli Fernández, por ejemplo. Eli Fernández se ha unido. Hola Eli, ¿cómo estás? Esas gafas están para empañarse. ¿Por lo ves? Gracias. Un comentario que por lo menos ya veo algo que no tenía ni idea si estaba viendo algo o no. El caso que nada, que aquí os vengo a decir hola y esta luz es un horror. Pero es que... bueno, total, que hoy he ido a un congreso interesantísimo de las pérdidas. Las pérdidas de orina en hombres y mujeres. Y súper interesante, los equipos multidisciplinares, o sea, estaba súper bien. Y nada, y cómo estaban haciendo unidades de pacientes con los médicos, con lo cual me parecía una ideaca. Y sacar de los propios pacientes las soluciones para que los médicos aprendan a ajustar los tratamientos a necesidades diferentes de los pacientes. Bueno, no sé si me he liado. Era por decir algo. Así que voy a decir, ¿estoy trabajando en Telepizza? No, ¿trabajo en Telepizza? Telepizza, no. Telepizza no. A mí es una pérdida en Telepizza. Me encanta la Telepizza, pero no. Esto, lo de las invitaciones no sé cómo va, por cierto. Que yo voy viendo, pues esto, que salen invitaciones y total, que si hay alguno por ahí que no me conoce, pues que sepáis que yo hablo de psicología. Entonces, que no soy la chica vienes por la noche que hablo de qué guay, viene por la noche. Que si quieres hablamos de vienes por la noche. Pero vamos, yo normalmente hablo aquí de psicología y de la importancia de la cabeza, la salud mental y cómo tenemos una sociedad de mierda donde todo el mundo dice la salud mental y luego no hace nadie nada para la salud mental. Nada. Porque ¿sabéis cuántos psicólogos hay? ¿Cuántas plazas han convocado en el PIR, que es para psicólogos residentes? 200 para toda España. Mentira. Bueno, 198 para ser más exactos. Así que un horror. Así no avanzamos. Gracias, Marta Pérez. Con lo cual me hace mucha ilusión que te guste el contenido porque el mundo de las neurodivergencias es súper chulo y me encanta que os encante. Que si quiero resetear mi vida, ¿qué debo hacer para saber si es el momento? Pues mira, esto... ¿Cómo saber cuándo es el momento? Pues cuando se has hecho polvo. Es decir, cuando... Esto es para Jessica. Si tú llega un momento que estás fatal, ¿para qué vas a esperar a
más adelante. Es decir, resetea, tienes que resetear, no tienes que esperar a cuando ocurra, porque a veces las cosas no ocurren. De hecho, no suelen ocurrir. Así que yo lo que te recomiendo es que cuando tú estés mal, o cuando tú veas que las cosas no van o que no fluyen, como dicen muchos, y que no tira, hay algo como que no va, resetea. Ahora, también os digo que no hace falta resetear todo a la vez, no hace falta que estemos todo el día reseteando, ni que reseteemos todas las áreas de nuestra vida. Con que resetees una, pues va que chutas. Es decir, empieza un poquito como por áreas. Reseteas, pues por ejemplo, del área familiar. ¿Qué me sienta mal? Pues o qué me atasca, o qué me hace sentir que no avanzo o que me están paralizando. Pues yo qué sé. Mi relación con mi madre, me lo invento. Pues hombre, pues empieza con la relación de tu madre. Imagínate que con los amigos, pues, ¿qué ocurre? Pues con los amigos, ¿vale? O sea, que si no te va mal, tengo una vida estable pero monótona. A ver, hija, no te va mal. Esto es como todo en la vida. Es que el que no te vaya mal no significa que seas feliz. Esto, eh, tener una estabilidad, hay mucha gente que le encanta y otra gente que le gusta más por la salsilla. Entonces, es que no es indicativo de nada. O sea, la felicidad es... Primero que no existe, para empezar a mi boca, porque en el fondo es un estado y son momentos puntuales de la vida. O sea, no es un cómputo, no es... Siempre estoy súper feliz porque si no estaríamos psicóticos perdidos. O sea, que ahí no. Si nos aburrimos, si vemos que necesitamos hacer cosas diferentes, pues... Y te lo puedes permitir y te puedes viajar, pues ya está. Es que hay gente que le gusta la monotonía y hay gente que no le gusta. Y creo que es un aprendizaje, porque mucha gente cree que le gusta la monotonía, pero cuando está en la monotonía se da cuenta que es un tostón y se va pues un poquito a buscar pues vida y diferencias. Ay, mi Laurita, cómo te echo de menos, yo también. ¿Qué haces por ahí? Estas horas intempestivas. Que es porque llega a un congreso y digo, ¿cómo superar un miedo de golpe o poco a poco? Pues depende del miedo. Bueno, que voy a dar, que está dando un beso a mi Lauri. Es más mona, un canal de maquillaje y estas cosas. Que me encanta, que por cierto, Laura, todo el tiempo me acuerdo de ti cuando me pinto todas las mañanas. Porque este TikTok me está convirtiendo en una viciosa de los maquillajes y de tener la cara bien puesta, que nunca la había hecho. Total, que cómo superar el miedo de golpe o poco a poco. Es que me encanta esta pregunta. Pues el miedo depende. Depende del miedo que tengas. Es decir, no es lo mismo tener un miedo a volar que tener un miedo a tener una relación de pareja. O sea, son miedo, uno es emocional y otro es físico. Con lo cual va a depender un poquito. Los miedos normalmente yo os recomiendo que cuanto antes te enfrentes, antes acabas, básicamente. Entonces, si tienes un miedo concreto, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público, pues habla en público. O sea, el miedo solo se supera enfrentándote a las cosas, no hay más. Ya está. Fin, no tiene más ciencia. Puedes tener varias técnicas, que puede ser por exposición y de manera gradual, entonces vas poquito a poquito enfrentándote a algo que te provoque miedo, pero como puede ser, pues por ejemplo, pues eso, imaginaros, pues ir al metro, ¿vale? El viajar por el metro, pues entonces vas primero de tu casa a la estación, de la estación te bajas al andén, del andén coges el metro. Bueno, os lo estoy diciendo como muy rápido, pero más o menos sería por exposición gradual. Y hay otras cosas, pues como los antiguos, tienen miedo al agua. ¿Por qué te hacían los antiguos? Pues te metían en el agua y, y ya está, y se acaba todo. Entonces va a depender un poquito de cómo seáis. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en consulta hemos adquirido el tema de realidad virtual para las fobias específicas. Pues eso, miedo a volar, miedo al metro, miedo a los exámenes, y eso lo hacemos a través de unas gafitas muy monas de realidad virtual, y entonces te van poniendo diferentes escenas, y yo al principio no tenía como mucha fe porque me parecían... O sea, cuando te pones las gafas, lo que tú ves como si fuera es parecido al videojuego, pero no tanto. Pero he de reconocer que una vez que ya te metes en la historia, yo me he llegado hasta a agobiar en escenas porque además te dejan poner como intensidades. Y normalmente yo no me suelo agobiar. Pues igual, ruido de fondo. ¿Cómo quieres el ruido? ¿Mucho ruido? ¿Poco ruido? ¿Medio ruido? Y entonces ponía, pues mucho ruido. Un poco para irlo probando. Y yo me he llegado a agobiar con las gafas, de decir, hostia.
lo que soy yo hipersensible con los ruidos. El caso, que si tienes claustrofobia, me das alturas a los aviones, barcos y tal, claustrofobia, hija, tienes todo, Andrea, pues opciona, o te vienes a consulta y te pones unas bonitas gafas virtuales y lo haces a través de la virtual, que mola mogollón, o si no, pues te vas enfrentando a las fobias una a una, no seas bruta, tampoco nos vamos a enfrentar a todo. O si tienes miedo a un montón de cosas, igual puede ser un poquito, pues, obsesiva. Es decir, que puede haber detrás un trastorno más obsesivo. Y entonces por eso tú tienes muchos miedos. Y luego, a los ruidos, hipersensibilidad auditiva, en casa, vale, porque... Pero, por ejemplo, fobia a los ruidos y a la hipersensibilidad auditiva es que igual no es fobia a los ruidos, es que es parte de la hipersensibilidad. Entonces no es que tengas fobia a los ruidos, simplemente es que al ser una persona hipersensible, efectivamente el ruido es como el horror, pero no es miedo, o sea, no es como una amenaza real, sino es que te altera el sistema perceptivo, que es bastante diferente. Igual la sensación es parecida, pero a la hora de tratarlo es distinto, con lo cual yo sí que te aconsejo efectivamente que te pongas los casquitos y porque es muy, muy, muy desagradable. O sea, es horrible, es horrible. Y las hipersensibilidades en personas sensibles hay que vivirlo y sufrirlo, porque nos molesta a todos. O sea, te molesta, pues yo qué sé, desde la gente que va hablando con el móvil por la calle, te molesta cuando hacen así clic, clic, clic con los lápices, o te molesta, por ejemplo, a la hora de comer, es como un infierno. Sigo sirviendo, sí, esto, un reto con Irene, sigo. De hecho, ayer publiqué, espérate que ahora te cuento lo del podcast, que os cuento lo que publiqué ayer. Total, que si tienes hipersensibilidad, es una faena, es una cuestión de receptores y la bonita ventaja es que vas a ser muy intuitiva o muy intuitivo y vas a poder decir, o sea, si el hipersensible confiara en su intuición, le iría muy bien, porque suele atinar bastante. Es decir, dentro de las cosas más que tiene ser hipersensible, hay cosas muy buenas, como es la intuición, que está muy atinada. El podcast de Un ratito con Irene lo subí ayer, hoy es viernes, ayer jueves por la mañana, hablando, esto os va a encantar, de andropausia. ¿Sabéis lo que es? Pues como la menopausia versión tío. Encontré un estudio entre que más del 50% de los hombres lo sufren y se llaman el síndrome de irritabilidad masculina o Grumpy Men, que es como el enanito gruñón de Blancanieves. Pues eso, más del 50% de los hombres a partir de los 40 años. Así que esa mala leche que os entra a partir de esta edad, que antiguamente pues decía, no, pues será la pitopausia. Pues no es pitopausia, es como la menopausia, pero real, hormonal, que provoca irascibilidad, depresión, ansiedad, total, que así compartimos edad, hombres y mujeres, y no pasa nada. Y es como muy, muy chulo el estudio. Entonces, bueno, lo puse ayer. Una persona con TEA puede ser empática. Mira, las personas con TEA es que el espectro autista es maravilloso porque han cambiado muchísimos criterios diagnósticos. Entonces, el criterio diagnóstico de a día de hoy, al ponerlo como un espectro, o sea, la empatía la tienes. O sea, muchos autistas tienen empatía, de hecho tienen mucha empatía, pero tienen una empatía literal, ¿vale? Es donde está la literalidad. ¿Qué significa? Que es como... yo tengo empatía como... Es que no sé cómo explicarlo. Como de tú a tú, pero igual no puedo ver más allá. Es decir, yo quiero ver que esto es un mando. Vale, ok, yo tengo empatía con un mando. Pero a mí no me digas que igual este mando lo va a coger, no sé, mi hijo que igual está manchado o no está manchado el mando y se va a molestar. ¿Sabes? Es decir, es una empatía, sufren muchísimo. O sea, yo los TEAs que tengo en consulta sufren, en mujeres sobre todo, como unas benditas, o sea, mogollón, sufren porque son muy empáticas, son muy sensibles y lo que pasa es que la literalidad
te cuesta mucho, es como si te drenara la parte social o como si el código, la mitad del código no lo tuvieras. Esto hablo el grado 1, ¿vale? O sea, los más elevados del espectro. Luego están los más graves que ya se complican con todo tipo de cuadros, ¿vale? Pero lo que es empatizar tiene una gran sensibilidad. El mundo autista es todo un mundaco. O sea, este concepto antiguo de que el autista no siente ni padece, no. O sea, esto a día de hoy no es, y por eso se ha puesto espectro, porque el que no siente y no padece es un nivel pues más disfuncional del espectro, pero el más funcional siente, padece, llora, patalea y berrea como todo hijo de vecino. Y sufre como todos. Lo que pasa es que tiene que aprender códigos diferentes. Por ejemplo, el otro día que estuve yo con un paciente mío que es autista, que yo me meo con él de la risa, o sea, es que yo no me puedo reír más. Y además ya cada vez que, vamos, nadie diría que es autista. Nadie. O sea, no tiene ningún rasgo físico, tiene una conversación interesantísima y si no llega a ser porque llevamos mucho tiempo descubriéndolo, no nos hubiéramos enterado. Ahora, una vez que lo hemos descubierto y que ya lo tenemos como bastante bien enmarcado, pues ya, claro, la terapia es mucho más fácil porque es, ¿y por qué me enfado con esto? Y yo, ¿te tengo que explicar? Vale, el puto TEA, siempre está así, el puto TEA. Y yo, no te enfades, no te enfades. Si es que no ganamos nada enfadándonos. Y entonces, pues nada, este chico sabe lo que tiene que hacer, trabajamos las listas, trabajamos el orden, trabajamos esto, pues todas las tareas, desde la más tonta a la más compleja, y las vamos dividiendo, pero vamos, tiene empatía y otras dos pacientes que tengo, mujeres de 30 y pico, tienen, vamos, es que sufren por la capacidad empática, de hecho, y son Aspergerillas, que ya sé que el término Asperger no está bien dicho, pero a mí me encanta. A mí me gusta mucho más el mundo Asperger que el decir espectro autista. Pero bueno, básicamente para como diferenciar un tipo de espectro. En fin, manías de una. Y sí, los TDAH o TEA, que ya Patri Vikinga, sí, somos, no un desastre, no, somos muy despistados. Porque además como no, esto no, es como, es que vamos en otra esfera, nosotros navegamos en otra esfera más felices que una perdiz y claro, luego nos pegamos unas hostias porque como no nos hemos enterado, pues ahí pasa lo que pasa. Entonces, bueno, el despiste, una vez que ya integras que es por tu déficit de atención, ya no te peleas tanto contigo misma. Es decir, si tú sabes que tienes un déficit de atención y tienes un TDAH, pues en lugar de decir soy idiota, qué despistada soy, o soy idiota y decirte estas lindezas, pues no, dices directamente es mi TDAH, me he despistado. Y ya está. Y cuadritos de pi, el de qué alegría verte en directo. Esto que te contesté la pregunta, porque me encantaba esa pregunta que me habéis puesto por fin que conteste y entonces, pues nada, te he contestado. Y sí, pues hija, ser TDAH y trabajar en un quirófano, pues tienes que tenerlo todo muy ordenadito. Mira, si aquí el truco está en ser ultra estructurado. ¿Qué ocurre? La gente de mi quinta, que yo tengo 52 años, por eso no sé, primero que el trastorno no se sabía tanto, para empezar a abrir boca. Pero después, es que me estoy dando sin batería, que me estoy dando cuenta. Pero después, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasaba en mi época? Pues en mi época íbamos todos rectos como una vela. Es decir, el método educativo que había era un método muy rígido. Era, o sea, te jodías y bailabas. Fin, no había más, no había más. O sea, tú cogías, te jodías, bailabas, pero tenías que estar sentada al culo en la silla, tenías que estudiar, y si no estudiabas, repetías, y si no repetías, tu padre, vamos, te ponía recta como una vela, tu madre también, y no te quedaba otra. Entonces, ¿qué ocurría? Que ese sistema educativo tan estricto, tan sumamente estricto, nos ayudaba muchísimo a los TDAH. Porque, claro, había que ir así a piñón fijo, pues ya está, pues tú ibas estructuradita. ¿Qué ocurre en la educación de ahora? Que está muy bien por un lado, porque es toda la parte de aprendizaje cooperativo, que a mí me gusta un montón, siempre y cuando se aplique bien, que no siempre se aplica bien, porque eso es otra historia.
el tema de en el aprendizaje cooperativo, que se supone que unos aprenden de otros, donde los contenidos van girando, o sea, están todos relacionados, se basa más en la experiencia, a un niño TDAH le quitas la estructura y la has matado. O sea, pero lo has matado directamente. Entonces yo siempre recomiendo para el TDAH una educación, no es que sea más clásica, es que una educación como muy estructuradita, porque va muchísimo mejor y es lo que necesita. Bueno, perdonad que me mueva así, porque la verdad es que no pensaba que iba a haber tanta gente. Yo pensaba hablar 10 minutos y irme a dormir. Y sí, se detectan adultos. De hecho, nosotros en consulta es lo que más estamos viendo en adultos. En niños es más fácil porque es más llamativo un TDAH, o sea, porque el niño que es hiperactivo, o sea, tú le ves que es un polvorilla, o sea, que el niño hiperactivo no para quieto, es como vaya, frena. Y el desatencional, pues está en la inopia. Y entonces le cuesta mucho estudiar, la atención, toda la parte de concentración, la atención sostenida, le cuesta mogollón. Luego está el que quieren incluir ahora, que es el trastorno de tempo lento, de tempo cognitivo lento, que a mí me parece bastante acertado y que se diferencia del TDAH porque, ¿cómo explicaría yo? Es como que el cerebro va más despacio y entonces al ir más despacio, la parte cognitiva es lo que cuesta que el niño o la niña estudie. Y es muy parecido al TDAH, es muy parecido, pero digamos que tiene una parte estructural cognitiva diferente. En fin. Ya se me ha olvidado lo que os iba a decir. Pues iba a decir algo. Total, que algo iba a preguntar. Algo me habéis preguntado, lo he leído y nada. Entonces, en adultos, eso, el TDAH adultos es lo que estamos viendo mucho. Entonces, en niños se ve muy fácil. Y en adultos, ¿qué ocurre? Que el cerebro va adaptándose y al empezar a adaptarse con la edad, yo siempre digo a los padres con TDAH, digo, tranquilo, o sea, a los 21, 25 se pasa. Está, porque la impulsividad se aplaca y se queda todo como más, el cerebro se ha adaptado al mundo, más social, todas nuestras limitaciones las hemos tenido un poquito que suplir con lo que hay, esto es lo que hay, no hay más, y con lo cual a partir de los 25 años, pues todo, digamos, como toda esa sintomatología más grave o más limitante se baja, ¿vale? ¿Significa que se quita? No, porque te vas a morir con ello. Naces con ello y te mueres con ello, porque es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar muchísimo TDAH en adultos, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Cosas que yo pensaba que no eran de mi impulsividad y yo ahora sí que veo que son de impulsividad. Por ejemplo, una chorrada. Me llama mi amiga Pepita y me dice algo que no me gusta y entonces en lugar de calmarme y pensar lo que me está diciendo, yo ahí cojo y empiezo a contestar de manera impulsiva. Bueno, me puedo cagar en la santa madre que le parió. Así, pa. Entonces yo ahora eso ya no lo hago porque sé que ese arranque es del TDAH. Entonces digo, Irene, frena, piensa. Entonces, si estoy muy cabreada y me entra... Esta señora habla de psicología y de TDAH y de ETA. Psicología en general. Es que, mami, la mujer está preguntando. Entonces, la cuestión es que con la edad, si tú aprendes a reconocer toda la sintomatología, sabes que sigue estando, pero no está tan llamativa cuando eras pequeño. Entonces, de adulto, pues se evalúa y es muy guay porque se da mucha explicación de todo lo que te ha sucedido. Como hablaba en un TikTok del duelo, por ejemplo, nosotros registramos el duelo de una manera totalmente diferente, las pérdidas de una manera diferente, nos critican un montón de veces por registrar de manera diferente. Entonces, si tú no sabes que tienes un TDAH, yo por ejemplo siempre lo cuento, la muerte de mi madre la viví con una culpa horrible, porque era como, porque yo no siento lo que sienten los demás, y lloraba a escondidas o lloraba durante años y la sigo llorando, ha pasado 25 años de su muerte. Pero ahora entiendo que a mí lo que me pasaba es que mi cerebro de TDAH lo estaba registrando de otro lugar.
Y no era una cuestión de culpa o de no integrar o de estar disociada. No, era una cuestión de que mi cerebro está integrando con una información diferente y de una manera distinta. O, por ejemplo, en adultos, cuando yo me divorcio y muere mi padre, que fue al mismo tiempo, yo me acuerdo que a partir de esa época, desde entonces, llevo 15 años con angustia los sábados por la mañana. ¿Y yo qué pensaba? Como buena psicóloga, pues yo relacioné, analicé y dije, claro, yo tengo esta angustia los sábados porque al morir mi padre y al divorciarme, pues yo me quedo con los 3 niños sin como esa estructura. A día de hoy, ¿qué sé? Toda la vida pensando que era eso. A día de hoy, ¿qué sé? No, no es porque no haya hecho bien el duelo del divorcio, no es porque no tenga bien hecho el duelo de mi padre, es porque tengo un TDAH y el fin de semana que no tengo estructura, a mi cerebro entra en caos. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Pues ahora mismo cuando os cuelgue, yo voy a hacer toda la lista que tengo que hacer mañana de cosas, con las alarmitas, pero toda la lista es desde ducharme, desayunar, preparar la comida, fregar, limpiar, estudiar, bla, bla, bla. Incluso tengo determinado las horas de descansar. Luego yo me lo puedo saltar a torera y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero a mi cerebro ya le estoy diciendo que mañana voy a hacer todas esas tareas. Hay una app que se llama Structure, que es la que yo uso, y está. Y entonces mañana van sonando las alarmas y yo puedo hacer caso o no hacer caso. Pero va muy bien. Ay, ¿qué me hago? ¿Que por qué idealizamos a la gente es para llenar un vacío? Te iba a contestar una bordería. Idealizamos a la gente porque tenemos un complejo de inferioridad, todo hijo de vecino, de mucho cuidado. Así que lo mejor, una cosa es admirar. Está muy bien admirar a la gente, porque admirar significa que nos va a enseñar algo y que puede aportarnos algo a nuestra vida. Entonces, admirar, que alguien nos admire o admirar a alguien está fenomenal. Pero idealizarla eh, es como sacarle a otro mundo. Es decir, es como si nunca nadie pudiera llegar a ser como esa persona. Entonces, más que llenar un vacío, creo que pasa más por una cuestión de inseguridad en uno mismo. Entonces, creo que todos somos humanos. Bueno, creo no. Todos somos humanos, una afirmación. Todos tenemos cosas de seres humanos, todas nos gustan, nos ponemos tristes, nos da ataques de cabreo, de ira, de cólera. Es que todos somos humanos, es que en realidad somos todos iguales. Entonces, lo que pasa es que unos tienen unas competencias para unas cosas y otros para otras. Entonces, idealizar a alguien, no, tú puedes admirar a alguien. Y desde la admiración puedes llenarte a ti mismo. Entonces, si tú admiras a una persona, pues, porque pinta fenomenal, dices, ah, ¿cómo te admiro? Y yo me nutro de su arte, por ejemplo, de su pintura, porque me encanta cómo pinta. Me lo invento, ¿vale? Pero si lo idealizas, es como que está ahí en el mundo de las esferas y es como inalcanzable. Yo creo que en esta vida no hay ningún ser humano inalcanzable, porque todos somos seres humanos, que queda como muy de toda la vida, pero es que en realidad es así. Y de hecho, cuando a mí me preguntan eh, que por qué mis podcasts o en TikTok soy más seria, pero en Instagram, que cuento toda mi vida, y en podcast, que todo el mundo sabe mi vida en verso, y me preguntan, ¿pero no te da apuro contar tu vida? Yo siempre digo, no, porque mi vida es que mi vida es una vida normal, o no normal, pero es una vida igual de válida que la de vosotros. Es decir, ni es mejor ni es peor, es diferente, es vida humana. O sea, me pinchan y saco sangre, entonces, ¿por qué no le iba a contar? O cuando, por ejemplo, estoy como un súper debate de si los psicólogos tienen que hablar cosas de su vida privada o no, y que yo creo que solo tienen que hablar de su vida privada si al paciente le va a beneficiar. ¿Vale? Pero hay muchos psicólogos que se niegan a decir ni pamplona de su vida. Y digo, pero si es tu vida, no sé, es como una vida normal. Tampoco nos pasa nada tan extraordinario ni tan secreto como para... O sea, que hay que guardar la intimidad, entenderme. Pero que hay que normalizar más, que todos somos seres humanos, nos guste o no. Entonces, el TDAH, la muerte de un familiar cercano, por lo menos como la viví yo y como la viven muchos de mis pacientes, es como...
es que suena fatal lo que voy a decir. Es como... Bueno, ahora qué hay que hacer. Es que es así, es que te voy a resumir en una frase. Es como... ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, es como ahora que hace falta ir al tanatorio, pues vamos al tanatorio. Ahora que hace falta hacer estos papeles, hacemos estos papeles. Es como de repente entras en un modo como de eficacia y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y tienes que ser eficaz y eso es como lo que prima. Es como que no prima la emoción, prima la razón. Es como, viene una parte como estructural, es como muerte igual a 2 puntos. Tienes que hacer esto, 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 lo otro. Y entonces viene así como todo hilado, como todo en bloque, y entonces ahí la emoción no entra. ¿Cuándo entra la emoción? Pues cuando has terminado el bloque y entonces ya caes y dices, ahora sí. Y entonces ya te derrumbas, lloras y estas cosas. Así que bueno, esto os cuento. Y nada, yo iba a pasarme por aquí un ratito. Así que nada, espero que os haya gustado el live. Es que es eso, Andrea. Joana, que lo he descubierto hace poco, después de mucho estudiar y mucho reflexionar y mucho haberlo pasado por la experiencia. Ahora yo lo cuento a mis pacientes con TDAH y dicen, es verdad, a mí también. Y digo, Y esto es algo súper importante porque quita mucha culpa. O sea, lo del duelo y el TDAH, yo porque no quiero ser pesada con el tema por TikTok, pero es que estaría todos los días diciendo lo mismo. Pues que ya pasaríais de mí porque esta chica tan aburrida que dejen de hacer lo mismo. Pero de verdad, creo que es que la culpa que se quita, o sea, el poder descargar de culpa a muchas personas, como era mi caso, o como es el caso de mis pacientes, o como el de Andrea, que le ha pasado cuando murió su padre, es que te libera muchísimo, porque es como, vale, no soy una cabrona fría que es que no siente ni padece. No, es que claro, no va por ahí, va por otra historia. Así que bueno, estas son las cosas de mundo neurodivergente y nada, espero que os haya gustado. He tenido depresión por la culpa que sentía por los despistes y el estrés que soy, claro. Es que es eso, es que yo creo que el TDAH y alta capacidad, o sea, bueno, ahí van, ¿eh? O sea, es que no sabría decirte quién tiene el podio. TDAH, alta capacidad, o sea, lo pasan muy mal, es que se pasa muy mal. Se pasa muy mal y las altas capacidades es que el vacío existencial y el tema del masking, que hablaremos en otra ocasión, y sí, te sientes pues eso, muy culpable, pero luego ya cuando descubres, pues no. Y nada, que para los que me estáis diciendo que queréis que os trate, tengo un maravilloso equipo porque ya yo solo hago las orientaciones. Entonces ya conmigo solo se tiene pues una visita como mucho y el resto la pasan con mi equipo, que están conmigo a mi vera, pero yo no puedo atender mucha gente más, básicamente porque me tengo que operar en unos meses y ya el señor doctor me ha dicho que a ver si bajo un poquito el trabajo. No le hago ni caso. Pero, y luego ya van a ser como 4 meses de baja, así que tengo un equipo maravilloso, disciplinado, que son como Irenes andantes. Les traigo fritos por la calle de la amargura, porque solo le digo que tienen que ser como yo. Y entonces digo, yo confío mucho en vosotros, pero pensad que vosotros estáis aquí porque la gente quiere ver a Irene. Así que les tengo muy adiccionados en lo que en TDAH, saben muchísimo de TDAH, me conocen a mí de sobra, les formo cada 2 por 3, les hablo de todas las novedades que hay, los libros. Y por cierto, estamos en Madrid. Estamos en Madrid y yo no sé si aquí hay alguien que me ha pedido lo de los libros. Estoy diseñando libros para TDAH infantil y TDAH y adultos. Libros de actividades. Ahora, ¿cómo se nota que el libro de TDAH no lo están haciendo los TDAH? Yo os lo digo, porque me he comprado, tendré como 6 libros aprox. Y es como, esta gente sabe lo que es un TDAH. Es increíble. O sea, yo los voy leyendo y digo, se nota mucho que está hecho por gente que no es TDAH. Entonces se nota mucho, mucho. Porque, claro, como yo lo veo, es totalmente diferente. Entonces quiero hacer libros, aunque sean sencillitos, de actividades o de comprensión, pero claro, desde la propia experiencia TDAH y de alta capacidad, pues no tiene nada que ver. Y como madre de hija TDAH, que viene Belcebú a su ser, porque claro, el adolescente es el TDAH, ya sabes lo que es, te posee el demonio Tasmania. Entonces, cuando te posee el demonio Tasmania,
Ahora yo a veces la miro así y pienso, mi pobre madre. Mi pobre madre, lo que tuvo que aguantar. Porque a veces cuando se pone así yo veo súper reflejada, igual no tan histérica, pero sí, sí, cuando daba la ira y la impulsividad, yo me acuerdo una vez una patada, ahí con la formadita que me veis ahora, una patada que di de este porte, en, el, en una de las puertas del Harry que me dio. Y mi hija cuando le da esos Harrys y le posee el demonio Tasmania, pues le pasa igual. Y sí, en el despacho trabajamos de todo. O sea, yo tengo son 5 psicólogos, bueno, un psicólogo y 4 psicólogas, y entonces tengo el área infantil, que la lleva María, la lleva Noemí. Luego, por ejemplo, Sergio trabaja mucho trauma, luego Cristina trabaja pareja, ansiedad y depresión, y, y eso es lo que os cuento. Y ahora quiero meter a otra persona de mi edad para cuando me opere tener a alguien, bueno, y tengo una becaria muy buena que es buenísima y lleva 2 días, pues que acaba de empezar, que a mí me encanta coger gente de la universidad y ver si me gusta, me las quedo. Y luego quiero coger a alguien de mi edad para que cuando si me tengo que operar, que me tengo que operar básicamente, estar tranquila, porque muchos de vosotros yo sé que nos gustan los jovenzuelos y entonces para mí es un problema y no son tan jovencitos porque, ay, bueno, Isabel, por ejemplo, lleva todo el tema de ella es más, por ejemplo, los típicos casos de Isabel son hombres que tienen problemas con su mujer o se acaban de divorciar, ese es el top. Muchos problemas laborales, o sea, toda la parte laboral la lleva ella. Y eso suele ser los típicos. Entonces yo los tengo como divididos por casos. Y ya, tío, y ahora ya intentaré... ¿De qué es la operación? No, no, de espalda. Si es que yo estoy muy mal con la espalda. De espalda, y entonces no sé si son entre 4 y 6 meses. Maravilloso. Pero bueno, es muy guay, la noticia, porque yo pensaba que me iba a quedar en una silla de ruedas y me ha costado 10 años de mi vida encontrar un profesional que quiera meter mano a mi espalda. Entonces yo no puedo respirar muchos días. Y bueno, porque vosotros estáis en TikTok, pero mis pacientes que me conocen, muchos días tengo que atender la consulta desde la cama, no puedo a veces respirar, no puedo muchas veces andar, tengo una medicación súper fuerte y es un rollo mañanero. Entonces ya por fin he encontrado un ser humano maravilloso que puede meterse en mi querida espalda y entonces pues depende de lo que me hagan. Si es solo tres vértebras son 4 meses y si me cogen la primera lumbar y me la fijan también, serían 6 de recuperación. Así que, bueno, pero esta la semana que viene me hago las pruebas, repetimos y ya miramos. Bueno, que total, que estas son las cosas de Irene. Y medicación brutal. Esto... Sí, es que la medicación es muchísimo. Y luego yo pesaba 80 kilos, 84. Y ahora peso 64 por la espalda. Porque no me queda otra que estar delgadita para no sufrir. El caso, que muchísimas gracias, pero vamos, que sepáis. Que yo cada vez que pienso en los 4 meses de recuperación digo, pobre mi gente de TikTok, la brasa que les voy a dar. Entonces yo solo me estoy imaginando esos 4 meses diciendo todo lo que voy a escribir, todo lo que voy a crear, voy a hacer un montón de directos, o sea, con lo cual vais a estar de mí hasta el moñoño, ya os lo digo. Os haré esto de... Vamos, yo ya me estoy imaginando con el canal de Twitch, el canal de TikTok y estar ahí rajando todo el día. Si a mí, como buena TDAH que me gusta, pues hablar. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos y después de 1 hora con vosotros, un ratito con Irene, gracias por haber estado en este directo y que nada, que en Instagram sé que normalmente puedes avisar de esta noche directo y yo aquí pues no sé cómo se hace. Entonces, pues cuando... El burnout sí, y además de hecho el burnout, el burnout es el estrés de... Ay, el trabajador quemado. Estoy con 2 proyectos súper interesantes para empresa, donde evaluamos el burnout y trabajamos con realidad virtual. Mola mogollón. Entonces, mola mogollón. Y se evalúa burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. Y, perdonad. Y ya os digo que en empresa estamos trabajando, estamos haciendo 2 pilotos para ver cómo funciona el programa y espero que funcione bien. Así que bueno,
que me alegro de haber pasado un ratito con vosotros. Espero que os lo hayáis pasado bien en este ratito con Irene, versión tiktokera, y que os mando un beso muy fuerte. Alexis, hijito, ¿qué horas son estas de no estás durmiendo? Ah, no, que estás en México, es verdad, que la que tiene que estar durmiendo soy yo, porque a la 1:08 de la noche, una ya, se va a dormir. Así que os deseo un feliz fin de semana y gracias por la compañía y por estar ahí, que me hacéis más feliz que una perdiz.